Hola, hola, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del momento del día en que usted revise esta videoclase. Mi nombre es Sebastián Espínola, soy profesor de historia y en esta ocasión los invito a que revisemos algunos aspectos, ¿no es cierto?, de la temática del empleo, el dilema del empleo, ¿ya? Eh, Siguiendo con estas clases de temas económicos que ustedes han estado teniendo. Vamos a partir entonces con este dilema del empleo, viendo algunas tendencias globales en cuanto al mundo del trabajo. Lo que nos interesa, ¿no es cierto?, acá identificar algunos procesos globales que se repiten y como tendencias en todo el mundo respecto al mercado del trabajo, al mundo del trabajo. Eh, Vamos a ver fundamentalmente tres, ¿ya? El primero de ellos es la tercerización. ¿A qué hace referencia este concepto? Cuando hablamos de tercerización, hablamos de la preponderancia cada vez mayor que tienen las actividades del sector económico terciario y cómo la mayor cantidad de trabajadores en el mundo trabaja, valga la redundancia, en el sector terciario. Para eso debemos recordar, y ahí yo les puse una imagen, ¿no es cierto?, los cuales son los tres sectores de la economía. Las actividades de las empresas, ¿no es cierto?, se dividen en tres sectores: actividades primarias, secundarias y terciarias. Las actividades primarias son aquellas actividades de extracción de recursos naturales. Y ahí encontramos actividades como la agricultura, como la ganadería, como la minería, como la actividad forestal, donde yo me dedico exclusivamente a extraer recursos naturales de la naturaleza, directamente. Esa es una actividad primaria, extractiva, ¿ya? Luego tenemos las actividades secundarias, que son aquellas actividades de transformación de los recursos naturales en un producto distinto, en un bien distinto. Por lo tanto, las actividades secundarias son actividades de carácter industrial, fabril. ¿Dónde, en la actividad secundaria tenemos que pensar dónde se producen, por ejemplo, un computador? En una fábrica. ¿Dónde se produce una botella de bebida, de jugo? En una fábrica. La fábrica, ¿no es cierto?, como lugar clave. Yo me compro un jugo de naranja. El agricultor que cultivó las naranjas hace una actividad primaria. Las naranjas llegan a la fábrica, se procesan, se combinan con azúcar, con agua y con un montón de otras cosas y sale el juguito en botella de naranja. Esa fábrica hace una actividad secundaria. Secundaria. Luego fui al almacén de la esquina y compré ese jugo de naranja. La señora de la esquina vende cosas. Esa es una actividad terciaria. El comercio, la venta de cosas es una actividad terciaria. Por eso se llaman así primaria, secundaria y terciaria, como si tuvieran un orden, ¿no es cierto? Primero cultivo la naranja, luego la transformo en jugo de naranja y en tercer lugar la vendo. Primario, secundario y terciario. ¿Ya? Actividades primarias, secundarias y terciarias. En las actividades terciarias encontramos todas las actividades de servicios, donde es fundamental el trabajo, la actividad de un profesional o de una persona. Ahí encontramos los servicios de salud, donde es fundamental el médico. Los servicios de educación, donde es fundamental el profesor. El transporte público, donde es fundamental el chofer del amigo, del taxi, etc. Los servicios bancarios, donde yo voy al banco, ¿no es cierto?, me atiende a alguien y me ofrece algún servicio. La actividad terciaria, ¿no es cierto?, es la actividad de servicio, el comercio internacional, el comercio local, las actividades financieras, todo eso es sector terciario o sector servicios, ¿ya? ¿Y cuál es la tendencia global a la cual hacemos referencia con el concepto de tercerización? A que cada vez más en todos los países del mundo la mayor cantidad de fuerza laboral se concentra en labores del sector terciario, del sector servicios.
y pocas personas trabajan en el sector primario y secundario, ¿ya? En la mayoría de los países, incluido Chile, la proporción de personas que trabajan en el sector terciario es mayor a la que trabaja en el sector secundario y a la que trabaja en el sector primario. Bien. Tradicionalmente, en los países desarrollados, eh, el trabajo está concentrado en el sector secundario o industrial, pero esto fue cambiando. En algún momento, ¿no es cierto?, con la revolución industrial, los países desarrollados que vivieron este proceso industrializador concentraron una gran cantidad de mano de obra en el sector secundario. Pero luego eso fue dando paso, ¿no es cierto?, al sector servicios. Y el sector industrial fue quedando relegado, ¿no es cierto?, a un segundo lugar. Impacta sobre todo este proceso de tercerización en aquellos países donde subdesarrollados o en vías de desarrollo que no han vivido procesos industrializadores. ¿Ya? El sector primario, el sector de extracción de recursos naturales, queda en un tercer lugar generalmente. ¿Ya? Y es el sector que más se ve transformado porque cuando hablamos del sector secundario y el sector terciario en primer lugar y el sector secundario en segundo lugar, hablamos generalmente de actividades económicas que se desarrollan en la ciudad, en el espacio urbano. Las fábricas suelen estar en los lugares urbanos, en la periferia de las grandes ciudades. Y en la gran ciudad se ofrecen un montón de servicios y las actividades terciarias y de servicios se concentran en la ciudad. En cambio, las actividades del sector primario extractivo suelen concentrarse en los sectores o en los espacios rurales, en el campo. Y ese sector va quedando relegado, ¿no es cierto?, a un tercer lugar y se ve transformado también ese espacio, se ve reducido ese espacio rural. Eso con la tercerización. Veamos otra tendencia del trabajo en el mundo actual, en todo el mundo, que es denominada la flexibilidad laboral. Se define la flexibilidad laboral como la eliminación de regulaciones laborales en el mercado del trabajo que hacían al mercado del trabajo un mercado demasiado rígido, demasiado cuadrado. Cuando yo, Estado, regulo en exceso cómo se debe contratar y cuáles son las normas, los derechos y las formas en que se contratan personas y las condiciones del trabajo, hago de ese mercado un mercado demasiado rígido, hago demasiado costoso y engorroso contratar personas para un trabajo determinado. Cuando yo voy eliminando esas regulaciones, hago ese mercado más flexible. Esto, por supuesto, que tiene ventajas y desventajas, ¿ya? La flexibilidad laboral apunta precisamente a flexibilizar las leyes laborales para incentivar a los inversionistas a generar más empleo, a dar más empleo, a generar más puestos de trabajo, ¿ya? Aumenta la flexibilidad laboral, ¿no es cierto?, los niveles de empleo de las empresas con mayor libertad legal para contratar. Aumenta también la movilidad geográfica en los puestos de trabajo, ¿ya? Yo facilito la movilidad geográfica porque como me resulta más fácil contratar, porque no hay que pagar tantas cosas, yo ofrezco más trabajo. Puede aumentar o disminuir los niveles salariales según la situación dada y permite sobre todo modificar los horarios de trabajo. Hubo momentos, ¿no es cierto?, históricos donde no se podía trabajar sábado y domingo, sobre todo domingo, o no se puede trabajar fuera del horario clásico, ¿no es cierto?, de 8 o 9 de la mañana hasta 5 o 6 de la tarde. Y eso fue cambiando con políticas de flexibilidad laboral que permiten dividir la jornada de trabajo en turnos de mañana, turnos de tarde, turnos de noche, part-time los fines de semana, trabajar los fines de semana cuando antes jamás se trabajaba los fines de semana, o muy pocas actividades trabajaban los fines de semana. Y hoy cada vez es más común.
Eso es parte de este proceso o de esta tendencia global que conocemos como flexibilidad laboral. Ahí yo les puse en amarillo algunas ventajas, ¿ya? También vamos a ver desventajas. Las ventajas que tiene la flexibilidad laboral es que permite un equilibrio entre vida privada y vida laboral, porque yo puedo buscar trabajo y acomodar mi horario, ¿no es cierto?, según las necesidades que yo tenga. Puedo trabajar solo los fines de semana, ¿no es cierto?, porque soy una mujer que acaba de tener una guagua y la semana, ¿no es cierto?, estoy con mi bebé, pero los fines de semana, ¿no es cierto?, el bebé lo cuida el papá, ¿no es cierto?, y yo salgo a trabajar y trabajo de cajera en un supermercado. Y a mí me acomoda, ¿no es cierto?, me acomoda. Aumenta generalmente la productividad en las empresas con la flexibilidad laboral, porque la flexibilidad laboral, como permite manejar o modificar los horarios de trabajo, suele también permite a la empresa especializar algunos procesos productivos, ¿no es cierto? En equipos de trabajo que se especializan en esta fase del proceso productivo, en esta etapa del proceso productivo. Y eso aumenta la productividad. Se reduce el estrés, generalmente, se reduce también el ausentismo porque el horario está modificado para que le calce y le sea más cómodo al trabajador y también a la empresa, por supuesto. Se reducen costos para la empresa, disminuye el desempleo porque hay más oferta de trabajo y disminuye el trabajo informal, las personas que trabajan sin contrato de trabajo. Pero también hay desventajas de la flexibilidad laboral. Y aquí yo les puse algunas desventajas que acá están en el segundo, la segunda flechita amarilla, ¿no es cierto? Por ejemplo, el síndrome de burnout, o burnout, ¿no es cierto? Burnout significa como quemarse, ¿ya? El síndrome del trabajador quemado. Burnout significa quemar en inglés, ¿ya? El trabajador quemado es aquel trabajador que está chato del trabajo. O sea, estamos hablando de estrés laboral fundamentalmente, ya, de estrés laboral. Trabajador que se aburre, ¿no es cierto?, de hacer siempre el mismo trabajo, porque como su turno de 6 horas en la empresa es siempre hacer lo mismo, entonces en algún momento hay aburrimiento, ¿no es cierto?, estrés. Eh, Aumentan las desvinculaciones cuando el trabajador no cansa o no se adapta a este formato, a este nuevo horario, ¿no es cierto?, a esta nueva función, aumentan las desvinculaciones. Aumenta también el número de faltas al trabajo, de inasistencias. Hay inestabilidad laboral porque se hacen contratos, generalmente la flexibilidad laboral trae de consigo contratos que son a plazo, contratos por poco tiempo. Y no contratos del tiempo indefinido. No, contratos de cada 2 meses, cada 3 meses, contratos por proyecto. Y eso aumenta la inestabilidad del trabajador. ¿Tendré o no tendré trabajo? ¿Me renovarán o no me renovarán? Y contratos poco adecuados, que es más o menos lo que estábamos comentando. Eso con la tendencia de flexibilidad laboral. Avancemos a otra tendencia global, que es la obsolescencia laboral. La palabra obsolescencia significa quedar obsoleto. Quedar obsoleto significa quedar atrás, quedar en el pasado. Y no solo las cosas quedan en el pasado, también las funciones laborales que cumple una persona pueden quedar resignadas, ¿no es cierto?, en el pasado. Ahí yo le puse la imagen, ¿no es cierto?, de una mujer que ocupa una máquina de escribir en el pasado y que ahora ocupa un computador. Si usted era secretaria y nunca se adaptó, nunca aprendió a usar el computador, quedó obsoleta laboralmente, porque ahora se usa el computador, no la máquina de escribir. Ese es, por ejemplo, un gran ejemplo de obsolescencia laboral. Si usted no se capacitó y no aprendió, ¿no es cierto?, a usar la nueva maquinaria que llegó a la empresa, usted queda obsoleto y tendré que yo contratar personas más jóvenes que ya sepan usar la máquina, que ya hayan aprendido o que estén dispuestos y les sea más fácil aprender. Eso es obsolescencia laboral, un fenómeno que va sujeto o que va de la mano de los avances tecnológicos en las empresas.
A medida que las tecnologías se hacen más complejas y sofisticadas, hay un porcentaje mayor de personas que van quedando rezagadas en el uso de esas tecnologías, ¿ya? Y por lo tanto no se mantienen competitivos en el mercado laboral. Si se dan cuenta, entonces, esas personas que ante este veloz avance, ¿no es cierto?, de las tecnologías de producción, no se van actualizando, van quedando, ¿no es cierto?, de lado, van quedando resignadas y son cambiados, ¿no es cierto?, y reemplazados por personas que sí estén dispuestas a aprender o que por su edad ya sepan utilizar estas nuevas tecnologías, ¿ya? Eso, por supuesto, que produce un estrés y un temor. Las personas más viejitas, generalmente de los trabajos, cada vez, ¿no es cierto?, van teniendo más temor a ser reemplazadas. Y eso genera, por supuesto, un estrés laboral constante. Eso con la tendencia de obsolescencia veloz, que espero que haya quedado relativamente clara. La última tendencia que vamos a estudiar es precisa y tiene que ver precisamente con lo anterior, porque hay una forma, ¿no es cierto?, institucional, una forma formal de atacar ese problema de la obsolescencia laboral, de quedar atrás, ¿no es cierto?, y obsoleto en cuanto a mis capacidades y mis funciones laborales, que es la capacitación. Porque si a mí me capacitan constantemente, yo constantemente entonces estoy actualizando mis conocimientos, actualizando mis capacidades, mis competencias laborales y estoy al día en lo último, en las últimas tendencias tecnológicas del mundo del trabajo, de mi función. Y por lo tanto, una empresa que invierte en capacitaciones es una empresa que tiene un recurso humano, ¿no es cierto?, tranquilo y productivo y eficiente, porque va aprendiendo, ¿no es cierto?, y se va capacitando adecuadamente y a tiempo en las nuevas tecnologías que se implementan en esa empresa. Es una empresa que invierte en capital humano. Y no solo la empresa, el Estado suele, los países, los gobiernos suelen invertir también en programas de cooperación con la empresa privada para capacitar a los trabajadores, porque avanzan tan rápido las tecnologías, ¿no es cierto? Es tan veloz el desarrollo tecnológico que va rápidamente las funciones y las competencias laborales van quedando obsoletas. Van quedando obsoletas con mayor rapidez y se hace necesario entonces capacitar constantemente a la fuerza laboral, a los trabajadores. Hay actividades, sobre todo actividades muy tecnologizadas, actividades productivas muy tecnologizadas, que necesitan de capacitación prácticamente constante. Cada 2 años, cada 3 años, todos los años, algún cursillo de capacitación, ¿no es cierto?, en algo nuevo, en alguna competencia nueva necesaria para la mayor eficiencia de esa empresa. Así que, como se darán cuenta, toma una vital importancia la capacitación en el mundo laboral actual, en todo el mundo. Por eso decimos en una tendencia global la capacitación, la formación del capital humano. ¿Ya? En Chile hay eh, una institución estatal, ¿no es cierto?, que incentiva la capacitación eh, de, eh, de los trabajadores a través de estos cursos, ¿no es cierto?, de capacitación, generalmente cursos que financia la mitad el Estado, la mitad la empresa. ¿Ya? El CENSE, ¿han escuchado del CENSE? El Servicio Nacional de Capacitación y Empleo. El CENSE a veces ofrece cursos gratuitos de capacitación y otras veces subsidia cursos de capacitación para que las empresas los contraten, ¿no es cierto?, a un costo menor. La relevancia de la política nacional de capacitación y empleo que dirige el CENSE es que permite mantener a los trabajadores, ¿no es cierto?, constantemente capacitados y con sus competencias laborales al día, actualizadas para el mercado laboral. Y con eso llegamos al término, ¿no es cierto?, de esta sesión sobre el dilema del empleo y los fenómenos globales que se dan en el mundo del trabajo a nivel mundial actualmente.
Espero que les haya sido de mucha utilidad esta clase y los dejo invitados a una siguiente videoclase de Historia y Ciencias Sociales. Cuídense mucho y que estén muy bien. Chao, chao.